Hola, ¿qué tal amigos? Soy Dania Alexandrino. Bienvenidos a The Dania Show Podcast, un espacio en donde, como le he dicho en otras ocasiones, buscamos llevar a cabo conversaciones a fondo de distintos temas que nos tocan como ciudadanos americanos, temas que nos afectan en el diario vivir y otros temas que simplemente son, pues, mire, para provocar un poquito de pensar, un poquito de pensamiento. En ocasiones vamos a estar de acuerdo y en otras ocasiones vamos a diferir. Pero ese es el propósito de estas conversaciones, que podamos dialogar, porque a través de ese diálogo las diferencias se pueden convertir en convergencias. Bueno, esta semana, después de 2 días de votación, hay un nuevo líder de la Iglesia Católica. Se trata del estadounidense, el primer estadounidense en la historia del papado de la Iglesia Católica, el sucesor, mire, el heredero de Pedro, de San Pedro. Y ese es Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, que también tiene de una madre originalmente española o con raíces españolas. Pues para hablar un poquito más acerca de qué significa esta selección del Papa Leo XIV para el mundo, para la Iglesia Católica, pues me acompaña un gran amigo y también sacerdote, el padre Orlando Lugo. Buenas tardes, bienvenido a The Dania Show Podcast. Excelente, gracias por esta presentación y estoy muy feliz de verte bien, de verte contenta. Estamos muy contentos con la elección del Papa Leo XIV y realmente hablar de este acontecimiento histórico para el mundo, para Estados Unidos y para Perú, ¿verdad? Es decir, tenemos todavía ese olor a Latinoamérica en el papado, Correcto. pues realmente es para mí profundo de mucha alegría. Y vamos a comenzar precisamente, padre, usted fue periodista, así que sabe que siempre comenzamos con los hechos más recientes primero y después Claro, entonces hacemos retroceso. claro que sí. La selección de Robert Prevost para muchas personas, o al menos estábamos hablando fuera de cámara y antes del programa, para muchos en el ojo público no era una selección obvia. Se había hablado de Tagle, que es el filipino, se había hablado de Pizzailo, no sé pronunciar el apellido, Pizza bala. Que es el italiano. Se había hablado de varios otros cardenales Sí. que contaban, ¿verdad?, con las grandes posibilidades de ascender al papado, pero muy pocas personas se imaginaban, incluso yo no sabía que había un mercado de apuestas en cuanto a los cardenales para el papado. O sea, yo quedé estupefacta cuando vi eso y aparentemente Prevost, el hoy papa, tenía un 3% de probabilidades de ascender al trono. Ahora, muchas personas han dicho que es porque las controversias que rodeaban al cardenal allá en Perú, a que alegadamente encubrió algunos casos de abuso sexual. Todo lo que constantemente escuchamos de cada cardenal que obviamente asciende al trono, porque en su tiempo se dijeron cosas del Papa Francisco, también del Papa Benedicto. En su opinión, ¿por qué esto tomó por sorpresa a tantas personas? Porque seguimos juzgando el papado con los criterios políticos del mundo. De hecho, yo en todas las discusiones que veía que si era un papa progre, un papa conservador, ¿verdad? Y yo siempre que me preguntaban, yo dije, mira, con mucho respeto, yo puedo entender ese tipo de expresiones, ¿verdad? Pero yo soy periodista, como tú muy bien dices, y ciertamente en el análisis pues cabemos todos, ¿verdad? Porque cada cual tiene la libertad para pensar y la libertad como para expresarse. Pero yo le decía, dentro de la iglesia, aunque estas cosas, ¿verdad? Se puedan hablar también, pero eso no es lo importante, Dani. Entonces, la gente que pensaba que era como, bueno, es que no quieren meterse en el ajo, ¿no? No quieren meterse en la discusión real. Bueno, la discusión real al interno de la iglesia es distinta. Por ejemplo, un papa o una iglesia cercana a los pobres, ¿es progresista o es comunista o es conservadora? Un papa cercano al sufrimiento de las madres solteras, ¿es comunista, es progresista, es conservadora? Es decir, nosotros dentro de la iglesia tenemos un estilo de vida evangélico que se llama, ¿no? Es decir, nosotros seguimos a Jesucristo. San Pedro quizás no era el papa, primer papa, es nuestro primer papa, pero quizás no era el papa o el apóstol
más inteligente de todos. De hecho, era bastante impulsivo y en algún momento incluso traicionó al Señor, al igual que Judas, pero luego él se arrepintió y se quedó en comunión con su maestro, con Jesús. Pero era una persona que demostraba un amor profundo a Jesucristo. Entonces, en la iglesia buscamos pastores, como dice el Papa Francisco, con olor a ovejas. En el fondo es una forma de expresar el amor que tenemos por la figura de Jesucristo, el Salvador del mundo. De hecho, hoy en su primera homilía, el Papa León XIV así lo expresó. Es decir, Jesús es el único Salvador y a Él toda la gloria. Con lo cual, comencemos primero con una relación personal con Jesús. Eso es lo que buscamos en la iglesia. Luego, cuando la gente no conoce cómo nosotros en la iglesia nos movemos, sobre todo en la búsqueda del sucesor del apóstol San Pedro, como muy bien has mencionado, que en este caso es el 267, comenzamos a evaluar el papado con los criterios políticos sociales que son válidos, pero no dentro de la política eclesiástica mundial, sino dentro de la política de la geopolítica no eclesiástica mundial. Así que por eso Pero tenemos que reconocer que la mayoría de los líderes mundiales miran al rol del Papa como un mediador. O sea, así que por esas razones que yo entiendo que surgen todas estas especulaciones de que si es progresista, que si es conservador, porque están viendo al rol del Papa como uno de pronto que es conciliador con lo que son los principios y los valores cristianos, que muchos, y voy a ser, ¿verdad?, mensajera de algunos que, por ejemplo, ayer en mi programa en vivo, una de las cosas que dijeron múltiples personas fue, es que es progresista igual que Francisco. No olvidemos que Francisco dijo que ser gay no era un pecado. eso, Y, eso, eso y no es todas verdad. esas cosas y todas esas conversaciones surgieron, padre. Pero Eh, primero el Papa Francisco nunca dijo eso. De Ujú, hecho, lean su biografía. Él lo vuelve a tocar. Dice, el Papa, claro. el ser homosexual no es un No es un delito, no es es un un delito, pecado, correcto, que fue lo que él pero no es dijo. un delito. ¿Pero por qué? Porque el Papa Francisco habla del mundo. Es decir, en Irak, en Irán te matan por ser homosexual. En, Correcto, en, en Occidente, cristiano, con los valores cristianos, no te matan por ser homosexual. Entonces, por eso el Papa está hablando de esa forma. Es decir, claro. y nuevamente, vamos a ver, estar cercano a los pobres, ¿es conservador o es progresista? Dígame, porque entonces, si hablamos muy Claro, cercano a los pobres, tú eres un que no comunista. debe tener ningún lado, o sea, Es decir, el tener Partido Republicano. compasión no debe tener ideología política. Exactamente. Entonces, si es verdad que el Papa es conciliador entre las naciones, pero eso es otra cosa distinta. Eso precisamente es parte de nuestra misión del Evangelio, porque Jesús era conciliador, pero cuando tuvo que decir a los poderosos tal cosa, o cuando tuvo que decirle a los líderes religiosos corruptos tal cosa, o cuando tuvo que decirle a cualquier persona tal cosa, se las decía con mucha libertad. Él denunciaba el pecado. Por ejemplo, la mujer sorprendida en flagrante adulterio, que la gente dice que es María Magdalena, pero no existe evidencia de que sea María Magdalena. Y le dice, ¿alguien te ha juzgado? Pues yo tampoco. No obstante, le dice, pero vete y no peques más. Con lo cual, el Claro, juicio de la iglesia está siempre en virtud de la salvación. Ah, no, pero el Papa Francisco decía que entonces yo no soy quien para juzgar, pero es que eso lo hizo Jesucristo con la mujer en adulterio. El hecho de que el Papa Francisco haya dicho la iglesia es para todos, 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 y que aquí cabemos todos, incluyendo la comunidad homosexual, no significa que está diciendo que el comportamiento homosexual es correcto, sino que la iglesia y el mensaje de salvación es también para ellos. ¿Por qué no romper esos esquemas desde el papado? Así que eso no es ser progresista, eso es ser del evangelio, pero que desde la perspectiva geopolítica mundial se utilicen estos temas, yo lo acepto y yo lo valoro, incluso ujú, no lo juzgo, pero al interno de la iglesia, cuando se trata de la elección de un papa, pues nos sorprendió a todos, salió Joseph Francis Prevost Martínez como Papa León XIV, que nadie en principio mediáticamente se lo esperaba, pero al interno de la iglesia veíamos que era una persona conciliadora y sí, entre algunos círculos internos se hablaba de Prevost, pero Y no a salía de ahora forma que me mediática. y ahora que menciona eso, la palabra precisa e importante de que muchos han utilizado es el conciliación, Claro. que es una persona conciliadora dentro de la iglesia, que de pronto viene a tratar de, devolverle a la iglesia católica, ¿verdad?
a tratar de conciliar las facciones de la Iglesia Católica, como aquellos que, por ejemplo, criticaban al Papa Francisco por las posturas que haya tomado políticamente y geopolíticamente hablando, y aquellas facciones que son mucho más conservadoras en distintos aspectos geopolíticos, y lo ven a él como este ente conciliador que buscan tratar de alguna manera u otra volver a posicionar la Iglesia Católica. ¿Cómo usted lo ve? Y más que sea un estadounidense, que eso creo que también sorprendió a Pero muchísima un gente. estadounidense con corazón latino. Es decir, de También, hecho, cuando sale al también. balcón de la logia, no habla Habla en inglés, español. habla en Sí, español, hablo en porque lleva español. 40 años caminando por los Andes peruanos, caminando entre los más pobres, hasta el punto que en el año 2015, él mismo, voluntariamente por amor a Perú y por amor a Latinoamérica, decidió hacerse ciudadano peruano. Así que oficialmente en el papado tenemos un papa norteamericano, el primer papa norteamericano de la historia, del sur de Chicago, por supuesto, pero también de origen latino en cuanto políticamente hablando y culturalmente hablando. De hecho, estuvo aquí en Puerto Rico en el año En 2023 el y $2023. él mismo se servía, tú sabes, el fricase de cabra, él mismo se lo sirvió con tanta tranquilidad, ¿no? Claro. Pero mira, vamos a analizar un poco la figura. Mira lo que eligieron los cardenales. Eligieron a un misionero, eligieron a un religioso, pero en los últimos años, después de vivir 40 años como misionero entre los más pobres, él era el prefecto de la congregación de los obispos, es decir, experiencia de curia. ¿Y qué significa una persona que es prefecto de la congregación de los obispos? Significa que él era, junto con el Papa Francisco nombraba, pero él era la mano derecha para identificar hombres en todo el mundo que fueran obispos, con lo cual él los investigaba y él promovía ese nombramiento, que siempre es un nombramiento propio del Papa. Así que él tiene un perfil muy claro de lo que es la geopolítica mundial. Así que la experiencia diplomática y la experiencia de calle misionera están puestas en una misma figura. Quizás el Papa Francisco no era diplomático. El Papa Francisco llegó precisamente de la sede de Buenos Aires, bregando con su gente, trabajando con los más pobres, trabajando con los curas, a Roma. De hecho, el Papa Francisco, cuando fue elegido, su italiano era muy suavecito, es decir, él todavía no tenía un italiano Crudo, crudo, maduro. muy crudo. Exacto, era muy crudo, es decir, que sabía español, italiano y más nada, pero este no. No porque uno sea mejor que otro, es porque en este momento el Espíritu Santo realmente ha utilizado una persona muy inteligente, muy sencilla, muy considerada, con mucha experiencia misionera, con mucha experiencia de calle, pero también con mucha experiencia diplomática dentro de la curia romana. Así que él conoce muy bien tanto los entramajes administrativos como la pastoral, del tú a tú, como decía el Papa Francisco, de la oreja. Pero yo estoy seguro que la figura del Papa Francisco fue el que rompió esquemas. Lo rompió. El Papa Francisco no tenía problema de romper esquemas. Él era muy Correcto. libre. Y utilizando sobre todo esas aperturas que el Papa Francisco de forma muy sabia realizó, entonces dice, ok, muy bien, ahora vamos a explicarle a esta facción más conservadora que lo que dice el Papa Francisco nunca estuvo en contra de la doctrina. Vamos a explicarlo, vamos a caminar juntos. Y es por eso que en el saludo como Papa, en 2 ocasiones le dio gracias al Papa Francesco, como se dice en italiano. Y de hecho, en la primera homilía como Papa, junto con el Colegio de Cardenales, en la Capilla Sixtina, volvió nuevamente a repetir cómo nos enseñó el Papa Francisco. Así que sí encontramos, digamos, como una armonía en la figura del Papa León XIV, de una armonía de calle con administración. Además es políglota, es decir, sabe, por supuesto, inglés, que es su lengua materna, español, que es casi su lengua materna, italiano, que es la lengua que él utiliza constantemente. Ayer habló latín también, pero habla francés y portugués. Dime tú, es decir, una persona que de forma fluida pueda comunicarse directamente con tantos idiomas y los que no los va a aprender en el camino, pues es una persona altamente capaz para llevar la Iglesia Católica a Y el unos mensaje. derroteros que nunca hemos visto anteriormente. Claro, y una de las cosas que estuve leyendo es que tiene desde muy pequeño esa vocación, ese compromiso, y que su hermano mismo dijo que desde que era un niño 6 sabían años. que iba a ser sacerdote porque lo tenía, estaba en él eh, ese, ese, eh, esa actitud de misionero, de servir y de tener ese contacto con Dios. ¿Lo hace eso distinto al resto de los cardenales que estaban, que eran posibles candidatos?
Dios lo eligió a él por unas cualidades muy particulares, pero yo tengo que decir que en este colegio cardenalicio de 133 cardenales, el más grande de la historia, 70 nacionalidades representadas, habían hombres absolutamente brillantes, o sea, absolutamente brillantes. Fíjate, a pesar de que yo siempre decía que las quinielas estas que lanzaban en los medios de comunicación era como las listas de la Miss Universo, que muchas veces decimos, esta va a ganar, esta va a ganar, esta va a ganar y ninguna gana. Pues yo, al menos nos dio la oportunidad, Dania, de conocer el perfil de grandes hombres que son cardenales, porque muchas veces, como decía el Papa en la primera homilía que pronunció, muchas veces se ridiculiza a la figura del cardenal, se ridiculiza a la figura del Papa, se ridiculiza a la figura de nosotros los sacerdotes, se ridiculiza a los bautizados, a la mujer cristiana, se ridiculiza al hombre cristiano, a los niños cristianos, a los jóvenes cristianos. Y esta oportunidad de ver los perfiles, porque es el primer cónclave con inteligencia artificial, el primer cónclave del TikTok, el primer cónclave de las redes sociales, es decir, fue un cónclave que en mi opinión ha sido el más visto del mundo, porque Claro. en el momento en que el Papa sale por el balcón allí en la Plaza San Pedro, en mi opinión, al ser la era digital más grande de la historia de la humanidad, yo estoy seguro que ha sido el evento más visto del mundo. Entonces, cuando tenemos Yo creo que usted tiene razón, además de las imágenes que demostraban cómo las calles allí del Vaticano estaban abarrotadas de gente. abarrotadas de niños y jóvenes. Esto nos dio la oportunidad de decir, oye, tú que criticas tanto a la Iglesia Católica, ven y conócela. Nosotros estamos acostumbrados a la crítica, pero yo creo que esta oportunidad de conocer a los cardenales, aunque no hayan salido papas, de conocer su perfil filosófico, su perfil educativo, sus gestiones en la geopolítica mundial, nos damos cuenta que la institución de la Iglesia realmente hace un aporte muy positivo para la paz en el mundo. Y es lo que precisamente el Papa León XIV cuando salió repitió más de 8 veces la paz. De hecho, las primeras frases oficial del Papa al mundo fue la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Es decir, que fue una primera expresión pascual porque el tiempo además que estamos viviendo los cristianos es el tiempo pascual y fue la primera frase que Jesús le dijo a sus apóstoles cuando resucitó. Así que yo pienso que es parte integrante de lo que es la misión actual de la iglesia en el mundo. Este cambio en la Iglesia Católica ocurre en un momento de geopolítica trascendental, en donde Israel está en un conflicto con los grupos terroristas de Hamas en Gaza, en donde Ucrania está también en un conflicto con Rusia. Y esta mañana, cuando le preguntaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, qué le parecía que el primer papa estadounidense, ¿verdad? Es de Chicago y él dijo que está muy emocionado con esta selección y que está confiado en poder entablar conversaciones para obviamente lograr cambios significativos y lograr paz, porque Donald Trump, una de las promesas en campaña fue precisamente eso, traer paz al mundo, culminar con las guerras. Y creo que muchos, particularmente en el ámbito geopolítico, lo han dejado solo, ¿verdad? En esa lucha. Y una de las cosas que él ha estado haciendo aquí, que no ha recibido mucha cobertura mediática, es que ha tomado medidas drásticas para deportar a aquellos que están protestando en los Estados Unidos a favor de Hamas, en contra del pueblo de Israel, en contra de Israel. Y una de las cosas que también ha mencionado que no se ha hecho público muchas veces es los ataques contra cristianos que han aumentado en los últimos años alrededor del mundo. ¿Usted cree que esta selección de un papa estadounidense pueda crear esa colaboración para lograr paz en el Medio Oriente y todas estas negociaciones que, por ejemplo, Donald Trump, como el líder del el país más grande y poderoso del mundo, busca y prometió en campaña? Sí, sí, definitivamente sí. Es decir, esto es una acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros confiamos plenamente en esto. Y el hecho de que el primer papa estadounidense haya nacido al sur de Chicago, que ha vivido casi toda su vida en Latinoamérica, de padres inmigrantes legales, una persona que realmente busca la paz, una persona que realmente busca la concordia entre las naciones, lo dijo en el momento de su elección, el diálogo, ¿no? La cultura del encuentro, eso es lo que esperamos del Papa. Es decir, no esperamos de un Papa que esté en controversia constante con Estados Unidos porque es la moda para que las focas aplaudan, ¿entiendes? Tampoco vamos a esperar un Papa que le vaya
a decir que sí a Trump en todo, porque Trump Claro. tiene, digamos, unos valores cónsonos con nosotros, pero algunas veces unas actitudes un poco difíciles que en el fondo dice, Dios mío, ¿por dónde va Trump? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, Claro. cuando de momento sale el vestido de papa, mira, hermano, cállate, o sea, no seas tan, o sea, no permitas que Claro, el el meme que White House, provocó el él es, colapso en todo el él es, mundo. o sea, él es provocador. O sea, Claro, y sin duda ciertamente el alguna. Papa no va a entrar en ningún tipo de provocación y tampoco se va a dejar Correcto. manipular. Pero en la colaboración, por supuesto que sí. Es decir, vamos a encontrar puntos de paz y sobre todo si vamos a trabajar en la paz en Medio Oriente, vamos a hacerlo. Este es un Papa que habla fluido el inglés, que es tan americano como el presidente americano, pero que tiene también una experiencia que el presidente americano no tiene. Y esperemos que el presidente de Estados Unidos tenga también la humildad, en este caso, que tampoco se aproveche del papado para adelantar sus agendas políticas, porque es un gran político, hay que decirlo. Entonces, el Papa no va a permitir que él se aproveche del papado para adelantar ciertas agendas políticas, pero el Papa sí va a utilizar todos sus recursos para colaborar, no solamente con el presidente Trump, sabiendo que el presidente Trump está, como muy bien tú dices, liderando la nación más poderosa del mundo, sino con cualquier otro presidente y creando vínculos y diálogos con otros presidentes para provocar la paz, no solamente en Oriente Próximo, sino, por ejemplo, también en África, en India, en Asia. Es decir, estoy absolutamente seguro que esto es una acción del Espíritu Santo y que al ser el primer papa estadounidense habrá un respeto especial hacia su figura que siempre en Estados Unidos se ha respetado, por supuesto, y también es interesante lo que pueda ocurrir en los próximos años, sabiendo que la Iglesia Católica, como cristianos, digamos, de forma particular, es una de las más fuertes en Estados Unidos, sabiendo que los cristianos son los que han hecho un poco el tema de la nación norteamericana con los valores que tiene y precisamente por el éxito que tiene, es porque tiene en el fondo, in God we trust, es decir, unos valores cristianos. Pero vamos a ver también Está en cómo las se monedas. comporta. Así es, vamos a ver cómo se comporta también la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que yo pienso que con el Papa León XIV pues será un momento perfecto para que crezca la Iglesia católica romana en Estados Unidos. Ahora que menciona eso, precisamente estuve escuchando a un analista político que decía, quizás esto es una señal de que los Estados Unidos debe moverse hacia una mayoría católica, ya que la mayoría en los Estados Unidos es protestante, ¿verdad? Sigue siendo una denominación cristiana, pero digo yo, no se supone que un papa sea, o sea, ya que hablamos de conciliación, sea ese ente conciliador en donde, óyeme, no vamos a criticar ni a señalar ninguna denominación o a decir cuál es superior a cuál otra. No se supone que él sea ese ente que pueda llegar a todas estas personas a decir, oye, tenemos que encontrar un common ground y ese common ground es que todos somos cristianos porque creemos en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que murió por cada uno de nosotros. El Papa León XIV no le va a imponer la fe católica a nadie, por supuesto, porque no es tampoco parte de lo que es la evangelización. Pero el Papa León XIV va a dar testimonio fiel de un camino muy concreto de relación con el Señor. Por ejemplo, yo siempre digo, no es simplemente creer, es saber vivir mi fe. Entonces hay que ver Claro. y ser fiel a eso. Por ejemplo, si la figura del papado pues, ha sido cuestionada por la reformas protestantes, ¿por qué razones? Entonces vamos a estudiar la historia, vamos a ver cómo Ujú, el papado se ha mantenido incluso después de esas críticas, cómo ha ido purificando también su figura y yo pienso que el Papa León ujú. XIV puede dar un testimonio muy favorable. Pero entonces lo que es la unidad entre los cristianos es parte de la misión petrina. Así que el Papa León XIV va a buscar siempre todo lo que nos une y no lo que nos separa para movernos todos a una misma dirección. Y eso es lo que vamos a esperar del Papa León XIV, sobre todo cuando llegue a Estados Unidos, me imagino que será algo apoteósico, al igual que cuando llegue a Perú, será algo apoteósico. También. Ujú. Mira, yo ni me atrevería, Dania, lo estoy diciendo aquí contigo por primera vez, yo ni me atrevería a definir todo el bombazo positivo que puede causar el Papa León XIV en Estados Unidos. Y pienso que es lo que necesita para que Estados Unidos se entere bueno, nosotros que somos parte de Estados Unidos también, Claro, Estados Unidos, Puerto Rico, ¿no? Puerto Para que Rico. nos Ujú. enteremos todos de que el éxito de una nación depende de sus valores y los valores de Estados Unidos son cristianos y esos Correcto. valores los hemos heredado precisamente de la iglesia, incluso antes de su separación como protestantes y católicos. Y ahora ya casi para terminar, padre, vamos a hablar sobre, como dicen en inglés, the skeleton in the closet.
las controversias asociadas no solamente al Papa Francisco, sino las controversias que por mucho tiempo han estado ¿verdad? Rodeando a la Iglesia Católica a través de los años y que ha provocado que muchísimas personas poco a poco fueran abandonando la Iglesia Católica, aunque sigue siendo la iglesia con, con la mayor cantidad de feligreses. 1.5 billones de personas en el mundo son católicos. ¿Cómo cree usted que León XIV, obviamente la última vez que un papa se llamó León fue para finales del siglo XIX, 19, principio del siglo principio del siglo XX, XX, correcto. que dicho sea de paso, es uno de los papas con uno de los papados más largos, 20 y pico de años, 26 5 años, años. 25 años. Entonces, ¿cómo cree usted que León va a lograr ser esa cara, esa figura que puede alejarse de todas las controversias que han estado reinando por mucho tiempo y poniendo esa nube oscura de alguna forma sobre la Iglesia Católica? En la homilía primera que el Papa pronunció, pidió la oración sobre todo para que la iglesia se convirtiera en luz durante la noche, ¿verdad? En la noche del mundo. Primero, las controversias nunca van a estar exentas de la Iglesia Católica, nunca, porque somos una institución demasiado influyente y tocamos, digamos, temas muy importantes para la sanación del mundo, y no todo el mundo quiera eso, porque hay unos intereses muy particulares de poder, de dinero, de reconocimiento. Así que Jesús nunca estuvo exento a lo que son las controversias. Así que la iglesia no tiene que tenerle miedo absoluto a las controversias, porque las controversias no nos definen. Las controversias son parte de lo que es la convivencia humana, lamentablemente, porque en el mundo, que es la descripción que hace el Papa en su primera homilía, pues hay todo eso. No obstante, como me haces una buena pregunta, que precisamente por eso es que se elige un Papa no con criterios del mundo, sino con unos criterios, ¿verdad?, de nosotros como cristianos, son criterios del Evangelio. El Papa dice, los ojos fijos en Jesús. Es decir, nosotros tenemos una misión muy particular. No importa las controversias, nosotros tenemos que llevar la belleza del mundo a todos. Por eso dice que, bueno, ayer lo dijo de una forma espectacular, ¿no? Dice que el mal no tiene la última palabra para nada. Es decir, Dios te ama indefinidamente, es decir, Dios nos ama a todos, y ese es el mensaje. El mensaje es concentrarnos en nuestra misión particular, colaborando con todos sin distinción de personas. No queremos imponer la fe, pero sí queremos proponérsela a todos, y proponerle la fe es proponerle la belleza de Dios. Como decía hoy, recordaba, Jesús es el camino, es el único salvador del mundo. En la medida en que la iglesia no se desenfoque y viva plenamente su misión evangélica y su misión particular, y realmente colabore desde una buena intención, desde lo que es el magisterio de la iglesia, la tradición y la Sagrada Escritura, no tiene por qué tenerle miedo a las controversias. Las controversias siempre van a existir, no las queremos, no las buscamos, y si ocurren al interno de la iglesia hay que trabajarlas de forma inmediata, pero las controversias como tal, no les tenemos miedo. Lo que le tenemos miedo es a darle el corazón a las controversias y olvidarnos de lo fundamental. El Papa León XIV ha sido claro en que lo fundamental es la evangelización a todos los pueblos, y por ahí vamos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, estaba escuchando entre los comentaristas que estaban hablando es que luego de Juan Pablo II, y yo recuerdo perfectamente Juan Pablo II, porque yo Claro. recuerdo que cuando dio el permiso o la luz verde para que las niñas fueran monaguillas en la iglesia, yo fui una de las primeras monaguillas en mi parroquia. Así que siempre recuerdo claramente el papado de Juan Pablo II y lo que significaba para muchos católicos. Tuvimos a Benedicto. Benedicto no falleció estando en el papado, algo que provocó, yo diría que muchísimas controversias también y muchísimos comentarios, porque de que si debía un papa durar más de 10 años o no, o ¿cómo usted lo ve? Estamos viendo a un papa que posiblemente tengamos ahí por muchos años, que tengamos esa continuidad para poder llevar a la Iglesia Católica, ¿verdad? A lo que era en algún momento fue, o quizás a una nueva etapa de la Iglesia Católica. Hombre, si eligieron un papa con 69 años es porque los cardenales saben que de forma, digamos, natural y lógica podríamos decir que va a durar mucho. Es decir,
parece que al Papa León XIV no le duele ni un pelo, ¿tú sabes? Entonces, estamos bien contentos por eso, ¿verdad? Ujú, Pero al final, pues todo es parte del designio divino, estamos todos en las manos de Dios, ¿verdad? Dios proteja mucho claro. al Papa León XIV, pero no sabemos lo que vaya a pasar esta noche, ¿verdad? Así que dentro de los criterios humanos, pues se entiende que un papa de 69 años es un papa que nos va a durar mucho. El Papa Francisco cuando fue elegido tenía 76 y él decía, yo soy un papa que va a durar poquito, ¿verdad? Y duró 12 años. Ujú, Hay otros papas que han durado mucho menos, por ejemplo, el Papa Juan Benedicto duró menos en el papado, pero luego ujú. fue más longevo. El Papa Juan Pablo I duró 33 días 33 días, y fue correcto. un hombre joven también. Así que si dura mucho o dura poco, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que dentro de los criterios humanos, 69 años es un papá con mucha fuerza, con mucha salud, un misionero que lo hemos visto en caballo para poder llegar a las diferentes parroquias de su diócesis en Perú. Y estamos muy contentos por eso. Pienso que es algo nuevo, pienso que es algo refrescante en la figura de este gran papa. Ahora bien, vamos a darle tiempo, ¿verdad? Para que con sus gestos, con sus pequeños gestos, también con sus decisiones importantes, pues vayamos viendo el perfil. No obstante, lo que hemos visto hasta ahora, hay continuidad. Por supuesto que hay continuidad. O sea, ¿quién va a estar en contra de estar cerca de la gente que sufre? O sea, por supuesto que hay continuidad. Ahora, hay un estilo distinto, por supuesto, también, porque son personas distintas. Yo nunca esperé que viniera un nuevo Francisco. Yo pienso que debe venir un nuevo Papa que dé continuidad a unos estilos importantes que comenzó el Papa Francisco, que ni siquiera tampoco los comenzó él. Tú hablaste de Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿cómo era? Juan Pablo II era una persona súper carismática, se metía con los Carismático. niños, Ujú. se metía con los pobres, se metía con los adultos, o sea, era una persona muy carismática. Y hablaste también sobre la decisión de las niñas como monaguillos. Eso fue una decisión que tomó junto con el entonces prefecto de la Congregación para el Estudio de la Fe, que era Joseph Ratzinger, eventualmente el Papa El Benedicto. Es Papa decir, Benedicto, correcto. hay una continuidad en todo eso. Por supuesto que esperamos continuidad y eso va a ocurrir. 267 papas. Este es nuestro más reciente y hay continuidad entre todos ellos. Ahora, lo que no hay continuidad es los estilos, porque necesitamos que las personas se desarrollen con sus dones, con sus carismas. Tú y yo somos periodistas, tú y yo entrevistamos, pero tú entrevistas de una forma y yo entrevisto de otra. Por supuesto, tu forma de entrevistar es mucho mejor que la mía, pero somos distintos, ¿verdad? Y así se trata. Es decir, los papas son distintos, pero hay una continuidad doctrinal y la distinción está en sus puntos de vista, en sus gestos particulares, en sus visiones muy particulares, pero no en la esencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo, por supuesto, con el Papa León XIV, que estamos muy contentos por eso. Y ya casi para terminar, una de las cosas que a mí me pareció, yo diría que bonito y al mismo tiempo, que es una de esas cosas que nosotros en Puerto Rico siempre decimos que vivan las tradiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de Así las es. tradiciones puertorriqueñas. Una de esas tradiciones es precisamente cómo ponen la chimenea en el Sistine Chapel, en la Capilla Sistina, y que hoy en una sociedad tan digital, con tanto acceso a Internet, con tanto que literal podemos saber los resultados de esa votación en cuestión de segundos, estaba toda esa plazoleta y estaban billones de personas alrededor del mundo esperando con ansias, viendo la ventana para esperar que saliera el nuevo papa. O sea, no se han Pues perdido las tradiciones entonces. claro que no, 900 años de la Capilla Sixtina donde se ha hecho de la misma forma. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora la tecnología está pendiente de una chimenea. Fíjate, en Puerto Rico han invertido un montón de millones de dólares en una tecnología que no ha servido para nada y somos 3 millones de personas. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer un escrutinio de votos para una quinta parte de la población mundial? Porque el Papa es el líder de una quinta parte de la población mundial. Es Ujú. decir, tenemos un colegio cardenalicio donde se representan 70 naciones. Un proceso de escrutinio bien serio. Pues el momento en que ya hay papa, que son 2/3 partes, que ni siquiera es una mayoría simple, son dos Es terceras una partes, supermayoría. es Ujú. una supermayoría, pues tiene que haber unos detalles, unos debates internos muy importantes donde se hablen de forma libre todos los que son los retos propios de la iglesia al interno y al externo de nuestra institución. Pero en el momento en que hay una votación, en este caso de 89 votos o más, entonces por la chimenea humo blanco y el mundo entero se enteró. El mundo entero al momento. Así que al final cada institución decide, conforme a sus tradiciones, la forma más correcta para elegir, en este caso también, un jefe de Estado. Y la iglesia ha mantenido sus tradiciones y eso ha sido bonito porque es parte de una sana diversidad,
¿cuál es el problema de utilizar una chimenea? ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hacemos de todo un problema cuando ha sido tan efectiva? Es decir, nosotros utilizamos un montón de millones de dólares para unas máquinas que no sirven para nada y al final estamos 3 días esperando un resultado solamente con ni siquiera 1 millón de personas. Llegó la votación en Puerto Rico, estuvimos, qué sé yo, un mes esperando un montón de papeletas de personas escrutadas, ¿no? En las elecciones del 2020 en los Estados Unidos no supimos quién era el presidente hasta una semana después. Y entonces, Sí. ¿qué es mejor? ¿Utilizar la tecnología o una chimenea? Ah, pues yo digo que una chimenea. Pues ya está. Yo creo que todos debemos adoptar la chimenea entonces. Claro que sí. Padre, un último mensaje particularmente para esos escépticos en este papado, para aquellos que dudan que el León XIV pueda ser ese ente conciliador, que pueda ser alguien distinto a lo que fue el Papa Francisco, o distinto a lo que fue Benedicto XVI, o distinto a Juan Pablo II, o incluso distinto a quien él sucede, ¿verdad? En nombre que vendría siendo a León XIII. ¿Qué mensaje usted le daría a esas personas que son escépticos y que no creen que va a haber realmente un cambio de liderazgo en la Iglesia Católica? Bueno, me encanta que la gente dude siempre. La duda es el principio del pensamiento. Es decir, nosotros heredamos una tradición cristiana que por supuesto tiene unas bases también en su forma filosófica, de forma concreta, en lo que es el pensamiento greco-romano, donde todo comienza con una duda, ¿verdad? Así que yo no tengo problemas con que la gente dude. Lo que sí tengo problema es que en la duda nosotros no busquemos las fuentes. Es decir, hay que ser honestos intelectualmente hablando. Yo puedo dudar de muchas cosas, pues entonces yo busco las fuentes originarias, las fuentes oficiales y comienzo a hacer un proceso de racionalización, de estudio, de introspección, donde yo comienzo a buscar argumentos y justificaciones particulares por el cual se cree o no se cree en una cosa. Así que la duda es buena. Ojalá todo el mundo dude de Dios y de la iglesia y de todo, ¿verdad? Porque la duda es la fuente o el primer paso para el pensamiento crítico, que es lo que falta. Pero luego hay que ser honestos, intelectualmente hablando, y buscar en las fuentes oficiales las respuestas de mis preguntas. Y en ese proceso, seguir estudiando, que porque yo siempre digo que el Espíritu Santo entra por aquí, el entendimiento, por ejemplo, en el Evangelio, Felipe, de hecho se leyó ayer, le pregunta al etíope, pero ¿conoces esto? Pero ¿cómo voy a conocer si nadie me lo ha explicado? Si nadie me lo ha explicado. Entonces, esa explicación racional es importante para tocar el espíritu y luego, en ese proceso intelectual de honestidad, darme cuenta si esa información está llenando de sentido mi vida y llenando de sentido lo que llamamos toda nuestra dimensión espiritual, es decir, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido de la felicidad, de la paz, de la justicia, del amor. Si esa doctrina que yo voy recibiendo desde una honestidad intelectual le va dando respuestas y sobre todo vemos el testimonio de tantas personas que también han hecho lo mismo y se han llenado precisamente de respuestas ante las preguntas existenciales, pues caramba, vale la pena y es razonable darme la oportunidad de abrir mi mente y darle la oportunidad, en este caso, al Papa León XIV para que haga su trabajo. Es decir, veamos los frutos de su papado, los frutos en el mundo, los frutos en la comunidad, pero sobre todo, como decía en su primera homilía, los frutos en mi vida personal, donde se conecta el intelecto y el espíritu y hacen clic, hacen una armonía, nos hacen personas mucho más completas, nos hacen personas mucho más ecuánimes, mucho más justas al momento de juzgarme a mí y al mundo. Así que yo pienso que dudar es bueno, hay que buscar las fuentes correctas, hay que educarse también con personas que me puedan enseñar y sobre todo ver si eso que estoy aprendiendo le va llenando de sentido a mis preguntas existenciales, que es precisamente la base de mi vida espiritual. Y si eso le da sentido es porque el Espíritu Santo está tocando tu vida y te está pidiendo que abras tu corazón a Cristo. Amén. Y sobre todo, otra cosa que le puedo agregar, Padre, es preguntar y conversar. No simplemente Claro, decir, claro no, que yo sí. no creo en eso y ya, porque yo siempre digo que a Claro, través del diálogo las diferencias a veces se convierten en convergencias. así es, perfecto. Bueno, Padre Orlando Lugo,
Para mí nuevamente es un placer tenerlo en mis programas, lo he tenido en otros programas y es un placer tenerlo en este podcast. Y para terminar, me gustaría pedirle una oración, voy a ser un poquito egoísta, ¿verdad? Una oración No, para nada. por esta servidora y por todos los que me siguen. Pues es un acto de mucha generosidad. Así que gracias por esta oportunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo le pido al Espíritu Santo, aquel que siempre nos escucha y que siempre nos sorprende, que toque tu corazón, el de tu bebé, el de tu esposo, el de toda tu hermosa audiencia y familia. Yo le pido que guíe los pasos de Estados Unidos, de Puerto Rico, del continente americano y del mundo entero, para encontrar la luz en Jesucristo. Que Él sea nuestro amigo, que Él sea nuestro guía, porque Él nos ama incondicionalmente. Y que ese amor incondicional sane nuestras heridas, guarde nuestros pasos, que nadie nunca nos haga daño y que al final de nuestros días, junto con nuestros seres queridos, alcancemos todos la vida eterna. Y que el Señor te bendiga a ti, a toda tu audiencia y al mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Orlando Lugo. Un Para mí placer. es un placer siempre conversar con usted y tener estas conversaciones profundas y espero que haya sido de provecho para todos nuestros amigos. Y bueno, a cada uno de ustedes les recuerdo que siempre, mire, compartan estos programas para que continuemos teniendo estas conversaciones importantes, para que continuemos educando, informando y edificando, no solamente a nuestros hermanos latinoamericanos, sino a todos aquellos que de alguna manera u otra no concuerdan con nuestras ideologías, no concuerdan con nuestras creencias políticas o con nuestras creencias religiosas para que podamos tener estos diálogos. Y sobre todo, recuerde suscribirse a este canal y encender la campanita de notificaciones para que mire cada vez que subamos un podcast nuevo, usted se entere y sea de los primeros en participar. Padre, muchísimas gracias, que tenga un feliz fin de semana. Igualmente. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga y los veré en la próxima. Bye bye.